El viento de principios de abril agitaba las hojas del año pasado por las calles empedradas de Castelrosso. Luciana Bianchetti se detuvo frente al escaparate de la panadería de su padre, acomodándose distraídamente un mechón suelto de pelo oscuro. En el reflejo del cristal antiguo se vio a sí misma, una mujer de 32 años cuya vida empezaba a ir cuesta abajo, lenta pero inexorablemente, aunque ella aún no se diera cuenta. El reloj de la plaza central marcaba las 6 de la mañana. La ciudad se estaba despertando, pero la panadería Bianchetti ya estaba abierta, como todas las mañanas desde hacía 30 años. Enzo, el padre de Luciana, empezaba a trabajar a las 4 para que los vecinos pudieran comprar pan fresco cuando abrieran las tiendas. El timbre de la puerta tintineó. Un aire cálido impregnado de aroma a pan recién horneado envolvió a Luciana. La panadería olía como su infancia, a canela, vainilla y café recién molido. Estos olores se impregnaban en las paredes, las viejas estanterías de madera, el mostrador desgastado y pulido hasta el brillo por los codazos de los clientes. «¡Ah, ahí está mi princesa!». Papá se asomó a la panadería, con el pelo gris salpicado de harina. Las arrugas que rodeaban sus ojos se convirtieron en rayos. Siempre sonreía así a su hija. «Hoy llegas temprano». Decidí complacer a Francesco con un desayuno especial. 5 años de matrimonio es una fecha, después de todo. Luciana caminó detrás del mostrador, atándose el delantal con un movimiento familiar. Enzo frunció el ceño, pero guardó silencio. Nunca le había dicho a su hija cuánto le dolía verla todavía intentando demostrar su valía a la familia de su marido. 5 años atrás, cuando Francesco Maltesi había entrado por primera vez en su panadería, Enzo ya había percibido que algo iba mal. No era el propio Francesco. El arquitecto parecía un hombre decente. El problema estaba en su familia, especialmente en su madre. ¿Recuerdas cuando la señora Aldina vino aquí por primera vez? Luciana parecía leer la mente de su padre. Estaba colocando cruasanes frescos en la cesta de mimbre que iba a llevarse a casa. Miraba nuestras estanterías como si no estuvieran cubiertas de harina, sino de polvo. Enzo suspiró, limpiándose las manos en el delantal. Hay quien piensa que la dignidad de un hombre se mide por el grosor de su cartera o la antigüedad de su apellido. Pero ¿sabes lo que te digo, hija? En 30 años de trabajo he visto venir a mi panadería tanto a ricos como a pobres, y créeme, la dignidad de un hombre se define por otra cosa. Luciana recordó el día en que Aldina Maltesi visitó la panadería por primera vez. Había sido un mes antes de su boda. Una mujer alta y delgada, con un traje inmaculado de color arena, un collar de perlas al cuello y unos anillos que costaban más que toda la panadería. Observó la sala como si estuviera en un museo de antigüedades, con educado interés y mal disimulado desdén. «Así que aquí es donde creció nuestra futura nuera», había dicho entonces, y las palabras aún resonaban en los oídos de Luciana. No había en ellas ningún juicio directo, pero la entonación... Oh, esa entonación hablaba más que cualquier palabra. Ahora, mientras preparaba los pasteles, Luciana recordó cómo había conocido a Francesco. Había sido en la galería de la ciudad donde enseñaba historia del arte. Estaba trabajando en un proyecto de renovación del edificio, y sus encuentros habían comenzado con una discusión sobre las características arquitectónicas del antiguo palacio. Francesco la cautivó con su erudición, su sutil comprensión del arte y un entusiasmo especial, casi infantil, por su trabajo. Por aquel entonces, ella no sabía que tras esa pasión se escondía una profunda inseguridad, fruto de años de presión por parte de su madre. Aldina Maltesi construyó toda su vida en torno a su único hijo, convirtiendo el amor materno en una jaula de oro. «Papá, ¿recuerdas lo que me dijiste el día de mi boda?». Luciana terminó de acomodar los pastelitos y se sentó en la vieja silla de madera que recordaba aparentemente de toda la vida. «Claro que me acuerdo». Enzo sacó una bandeja de chapata del horno. «Dije que el verdadero amor es cuando te aceptan por lo que eres, sin condiciones ni reservas». Luciana asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Últimamente le parecía cada vez más que el amor de Francesco venía con demasiadas condiciones. Tácitas, pero no por ello menos reales. La primera clienta entró en la panadería, la señora Bianchi, una antigua profesora de matemáticas que cada mañana compraba una baguette recién hecha y 2 bollos de sultana. «Ah, Luciana, ¿cómo está tu guapo marido?».
Hacía tiempo que no le veía por la ciudad. Preguntó mientras Enzo envolvía sus compras en papel. Francesco trabaja mucho, responde Luciana con una sonrisa cortés. El nuevo proyecto de Milán le ocupa todo su tiempo. Era cierto, pero no todo. Su marido había pasado mucho tiempo en Milán en los últimos meses. Demasiado. Y cuando regresó olía a un perfume desconocido, un aroma sutil que no se parecía en nada a sus notas florales favoritas. Luciana se despidió de su padre y salió a la calle. La mañana era fresca y el aire olía a lluvia inminente. Caminó por las estrechas calles de Castelrosso, entre viejas casas con contraventanas de todos los tonos de verde y pequeñas tiendas que se preparaban para abrir. La casa de Francesco y ella estaba en una zona nueva de la ciudad, una villa moderna que él mismo había diseñado. Paredes blancas como la nieve, ventanas panorámicas, un jardín minimalista, todo en la mejor tradición de la arquitectura moderna, tan diferente del acogedor desorden de la casa de sus padres. Al abrir la puerta con la llave, Luciana oyó voces en la cocina. Una de ellas pertenecía sin duda a su suegra. Aldina se pasaba a menudo por las mañanas para comprobar que todo estaba en orden, para dar consejos sobre las tareas domésticas que nadie le pedía, para lamentarse de que aún no tuvieran hijos. Francesco querido, debes pensar en el futuro. La voz de Aldina sonaba suave pero insistente. No te estás haciendo más joven. Y Luciana, bueno, compruébalo tú mismo. 5 años de matrimonio y aún no tienes heredero. Quizá deberías... Luciana se detuvo en el pasillo, indecisa. Sus manos, que sostenían la cesta de pasteles, temblaban débilmente. Mamá, por favor. La voz de Francesco sonaba cansada. Ahora no es el momento de esta conversación. ¿Y cuándo será el momento? ¿Cuándo perderás por fin tu oportunidad de ser feliz? Puedo ver lo infeliz que eres. ¿Cómo has cambiado con los años? Ella no es nuestro tipo, hijo. Nunca entenderá tu ambición, tu posición en la sociedad. Luciana miró su reflejo en el espejo del pasillo. Un vestido sencillo, maquillaje mínimo, el pelo recogido descuidadamente en una coleta. Nunca había intentado estar a la altura de la idea que Aldina tenía de la esposa perfecta de la alta sociedad. Tal vez ese fuera su error. Empezó a llover y sus gotas tamborileaban en el tejado, acompañando extrañamente la conversación en la cocina. Luciana respiró hondo y dio un paso al frente. Hacía 5 años había jurado amar a Francesco en lo bueno y en lo malo. No iba a echarse atrás, aunque todo el mundo estuviera en su contra, pero aún no sabía que esa mañana sería el principio del fin, que en unos meses su vida cambiaría para siempre, que la traición podía llevar la máscara del cariño y que el amor podía matar lenta y sigilosamente, como el veneno de una copa de vino caro. Villa Maltesi se alzaba sobre Castelrosso como un guardián silencioso. Construida en el siglo XVIII, guardaba la historia de la familia en cada piedra, en cada grieta de la antigua mampostería. Aldina estaba de pie junto a la ventana de su estudio, examinando el anillo familiar que llevaba en el dedo anular. Oro blanco, diamante negro, el mismo que llevaba su difunto marido, Humberto. Las paredes del estudio estaban adornadas con retratos de sus antepasados, hombres y mujeres primorosos vestidos de época que miraban a su heredera con silencioso reproche. La familia Maltesi tenía 400 años de historia, y cada generación había contribuido a la fortuna familiar. Hasta hoy, Aldina se acercó a la enorme mesa de roble sobre la que había una fotografía del pequeño Francesco. Mejillas regordetas, pelo rizado, ojos confiados. A sus 5 años era una copia exacta de su padre. Al lado estaba el álbum de fotos que ella miraba todas las noches, como intentando encontrar el momento en que todo había salido mal. «Señora, su café», apareció en la puerta Giulietta, el ama de llaves que llevaba 25 años al servicio de la casa. «Póngalo en la mesa». Aldina no apartó los ojos de las fotografías. Aquí estaba Francesco en la escuela pública, con su uniforme impecablemente planchado. Aquí estaba su primera comunión, su estricto traje, su rostro serio, su graduación universitaria, un diploma rojo de arquitectura. «Giulietta», llamó al ama de llaves. «¿Recuerdas cómo era Francesco de niño?» La anciana hizo una pausa, su arrugado rostro se suavizó. «Por supuesto, señora, era un niño muy sensible, siempre dibujando algo, construyendo castillos con cubos. ¿Recuerda cómo lloró cuando el señor Humberto rompió su ciudad de cartón?»
Aldina arrugó la nariz. Recordaba muy bien aquel día. Francesco tenía 12 años y se había pasado una semana creando una maqueta de una ciudad de fantasía con cajas de cartón. Humberto, que volvía del trabajo de mal humor, lo había calificado de pérdida de tiempo. «Mi hijo no jugará como un plebeyo», dijo entonces, y con un movimiento barrió la maqueta de la mesa. Su padre quería educarlo para que fuera un hombre de verdad, pronunció Aldina, más para convencerse a sí misma que a Juliet. «El señor era un hombre estricto», replicó diplomáticamente el ama de llaves, pero en sus ojos brilló algo parecido al juicio. Aldina la despidió con un gesto. Al quedarse sola, siguió hojeando las páginas del álbum. Aquí estaba el primer proyecto serio de Francesco, la renovación de un edificio histórico de Milán. Su nombre empezó a aparecer en revistas profesionales. Le invitaron a exposiciones prestigiosas. Todo iba según el plan que Humberto y él habían trazado para su hijo. Y entonces llegó ella, Luciana Bianchetti, la hija del panadero. Aldina aún recordaba la noche en que Francesco la había traído a casa. Un vestido sencillo, sin maquillaje, una sonrisa directa. «Mamá, esta es Luciana. Enseña historia del arte en la Galería Municipal. Una profesora en la Galería Municipal, la hija del panadero». Aldina apenas contuvo entonces una risita despectiva. Su familia había pasado siglos construyendo su posición en la sociedad y ahora todo iba a parar a manos de una mujer que ni siquiera sabía sostener bien un cuchillo de pescado. El sonido de un coche que se acercaba sacó a Aldina de sus recuerdos. Se asomó a la ventana. El Maserati negro de Francesco se detuvo en la puerta. Una mujer se sentó junto a su hijo, pero no Luciana. Incluso desde la distancia, se notaba la elegancia natural de la desconocida, su postura segura. Aldina entrecerró los ojos tratando de distinguir el rostro. Conocía a aquella mujer, Carlota Palmieri, propietaria de una prestigiosa galería de Milán. Sus familias se conocían desde hacía años. En otro tiempo, incluso antes de que Luciana llegara, Aldina había esperado que Francesco se fijara en Carlota. Aldina esbozó una leve sonrisa. Quizá no todo estaba perdido. Tal vez el destino les estaba dando una segunda oportunidad de enmendar el error cometido 5 años atrás. Volvió a la mesa y sacó una vieja fotografía de un cajón. Mostraba a Humberto con Francesco recién nacido en brazos. «Lo arreglaré, cariño», susurró, pasando el dedo por la fotografía. «Nuestro hijo ocupará el lugar que le corresponde en la sociedad». El ruido de pasos en el pasillo le hizo guardar la fotografía a toda prisa. Llamaron a la puerta. «¡Pase!». Aldina ya sabía quién era. Había aprendido a distinguir los pasos de su hijo cuando aún era un adolescente. Francesco parecía cansado. Su caro traje estaba arrugado y tenía barba en la cara. «Mamá, tenemos que hablar». «Por supuesto, cariño. He visto que no has venido solo», le señaló una silla. Francesco se hundió pesadamente en la silla, pasándose una mano por la cara. «Esta es Carlota Palmieri. Me está asesorando en un nuevo proyecto en Milán». «Ah, sí, los Palmieri. Una familia encantadora. Su padre está en el consejo de administración de varios bancos, creo». Aldina sirvió un café a su hijo, como haciendo gala de unos modales impecables. «Mamá, por favor». La voz de Francesco estaba llena de irritación. «Sé a dónde quieres llegar. Solo constato un hecho, querido. Carlota es una mujer de tu círculo. Entiende la importancia de la tradición familiar, la importancia de la posición en la sociedad». Francesco se quedó callado, mirando fijamente su taza de café. Aldina conocía esa mirada, la que ponía cuando era niño, cuando no estaba de acuerdo con algo, pero no se atrevía a discrepar. «Hay algo entre nosotros», dijo por fin en voz baja. Aldina sintió que el corazón le latía más deprisa. Por fin su hijo había tenido una epifanía. «No está bien», continuó Francesco. «Estoy casado. Amo a Luciana». «¿Amor?». Aldina contuvo a duras penas una risita despectiva. «¿Qué sabes tú de amor, muchacho? El verdadero amor no se trata de mariposas en el estómago. Se trata de comprensión, de valores compartidos, de ser capaces de construir un futuro juntos. ¿Comprende Luciana tus ambiciones? ¿Puede apoyarte en la alta sociedad?». «Ella me apoya más que nadie». Pero ya no había confianza en la voz de Francesco. Aldina se levantó, se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. «Escucha a tu corazón, querido. Escúchalo de verdad. Me doy cuenta de que llevas mucho tiempo siendo infeliz.
Quizás sea hora de admitir que algunos errores pueden y deben corregirse. En ese momento sonó el teléfono de Francesco. El nombre de Carlota apareció en la pantalla. Aldina notó que a su hijo le temblaba la mano mientras miraba la pantalla. «Coge el teléfono, cariño», le dijo en voz baja. «No hagas esperar a la señora». Francesco salió del estudio con el teléfono en la oreja. Aldina le observó, satisfecha. Las semillas de la duda habían sido sembradas hacía tiempo, y ahora empezaban a brotar. Solo tenía que esperar un poco más. Se acercó de nuevo a la ventana. Carlota seguía de pie junto al coche, hablando por teléfono. Vestido elegante, postura impecable, gestos seguros. Así debería ser la mujer de Francesco Maltesi. No este simplón de la panadería que ni siquiera se da cuenta de lo importante que es mantener cierta imagen en sus círculos. «Lo siento, Luciana», susurró Aldina, aunque no había ni un ápice de arrepentimiento en su voz. «Pero nunca fuiste digna de nuestra familia». Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas caían por el cristal, distorsionando el contorno del jardín. En algún lugar de la parte vieja de la ciudad, Luciana probablemente estaba preparando la cena, inconsciente de que su vida familiar se estaba desmoronando. Pero Aldina lo sabía. A veces había que ser cruel para proteger lo que realmente importaba. Y para ella, nada era más importante que el bienestar de su hijo y el honor de la familia Maltesi. Estaba en penumbra en la Galería Palmieri de Milán. Techos altos, paredes blancas minimalistas e iluminación puntual creaban el espacio perfecto para el arte contemporáneo. Carlota estaba de pie frente a un lienzo de grandes dimensiones, golpeando distraídamente con sus largas uñas una copa de champán. Su galería estaba considerada una de las más prestigiosas del norte de Italia. Aquí exponían artistas famosos, se celebraban subastas privadas y se cerraban tratos multimillonarios. Pero ahora mismo los pensamientos de Carlota estaban lejos del arte. «¿Señora Palmieri?» La joven asistente apareció como de la nada. «El arquitecto Maltesi ha llegado para hablar del proyecto». Carlota sonrió, arreglándose el pelo oscuro perfectamente peinado. «Hazle pasar a mi despacho». Los tacones de sus zapatos, Manolo Blahnik, marcaban un ritmo constante en el suelo de mármol. Todo en ella, desde la postura hasta la punta de los dedos, hablaba de un aristocratismo innato. Generaciones de impecable educación habían creado una mujer que sabía exactamente lo que quería y sabía cómo conseguirlo. Francesco la esperaba en el estudio. Estaba de pie junto a la ventana, contemplando el paisaje urbano, y en ese momento se parecía especialmente a la estatua de un dios griego. Perfil impecable, rasgos faciales clásicos, figura elegante con un traje caro. «Francesco», dijo ella, alargando deliberadamente las sílabas de su nombre. «No te esperaba tan temprano». Él se dio la vuelta y Carlota notó las sombras bajo sus ojos, la ligera falta de firmeza, signos de una lucha interior que solo jugaba a su favor. «Carlota», su voz sonaba ronca, «tenemos que hablar». «Por supuesto», se acomodó con elegancia en el sillón de cuero. «¿Sobre el proyecto de renovación o sobre nosotros?» Francesco se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su nerviosismo. «No puedo más. Estas mentiras me están matando». «Siéntate», Carlota señaló la silla de enfrente. «¿Algo de beber?» «No, gracias». Se hundió en la silla, pero se sentó en el borde, como dispuesto a estallar y salir corriendo en cualquier momento. «Cuando vi tus diseños por primera vez, supe que eras especial. Tu trabajo tiene algo de lo que carecen la mayoría de los arquitectos modernos. Alma. No solo construyes edificios, creas obras de arte». Se quedó callada, dando a las palabras la oportunidad de penetrar más profundamente. Carlota conocía a los hombres, sabía lo importante que era para ellos que se reconociera su talento, especialmente por parte de una mujer a la que consideraban su igual. «Pero tú te reprimes», continuó. «Lo veo en cada proyecto que haces. Eres capaz de más, de mucho más, pero algo te frena». Francesco la miró. «Hablas como mi madre». Aldina es una mujer sabia. Carlota sonrió ligeramente. «Quiere lo mejor para ti». «¿Y qué quieres tú?» Había un desafío en su voz. Carlota se levantó, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Quiero que te conviertas en lo que debes ser. Un gran arquitecto cuyo nombre será recordado durante siglos. Un hombre digno de su legado». Los dedos de ella se deslizaron por su cuello,
rozándole ligeramente la mejilla. Francesco cerró los ojos, sometiéndose a su tacto. ¿Y Luciana? Preguntó apenas audiblemente. Luciana es una chica encantadora, dijo Carlota sin una sombra de burla. Pero no es de nuestro mundo. Nunca entenderá tu ambición, tu afán de perfección. A ella le basta con una existencia sencilla, un hogar, una familia, pequeños placeres. En ese momento sonó el teléfono de Francesco. El nombre de su mujer apareció en la pantalla. Se quedó mirando la pantalla sin moverse hasta que dejó de sonar. ¿Ves? Carlota dijo suavemente. Ya has tomado una decisión, solo que aún no estás preparado para admitirlo. Esa misma tarde, Aldina Maltesi recibió una visita inesperada. Carlota llegó sin anunciarse, pero fue recibida con auténtica alegría. ¡Qué agradable sorpresa! Aldina hizo pasar a su invitada a su estudio. ¿A qué debo el placer? Carlota se hundió en una silla, alisando los pliegues de su vestido. Creo que ya lo sabe, señora Maltesi. Se trata de Francesco. Ah, sí. Aldina se sentó enfrente. Mi hijo habla mucho de vuestro proyecto juntos. No juguemos. Carlota se adelantó. ¿Te das cuenta de lo que hay entre nosotros? Aldina estudió detenidamente a su interlocutora. Maquillaje impecable, joyas caras, mirada segura. Ahí estaba, una auténtica heredera de una antigua familia. Ya veo, respondió finalmente. ¿Y qué propones? Una alianza, respondió Carlota con sencillez. Usted quiere ver a su hijo feliz y con éxito. Yo puedo darle ambas cosas. ¿Y Luciana? Luciana es un enamoramiento temporal que ha perdurado. Pero ya ve, él es infeliz en este matrimonio. Ella lo está hundiendo. Aldina se levantó y se acercó a la barra. ¿Whisky? Me encantaría uno. Sirviendo la bebida en vasos, Aldina reflexionó. Un plan empezaba a tomar forma por sí solo. ¿Sabes?, dijo, tendiéndole el vaso a Carlota. Esta casa esconde muchos secretos. Tengo duplicados de todas las llaves, incluida la de la nueva villa de Francesco. Carlota enarcó una ceja. Interesante. Luciana da clases los martes y los jueves. Suele volver después de las 6. Habló Aldina como si estuviera hablando del tiempo. Sería educativo para ella volver temprano un día y encontrar a otra mujer en su casa. ¿Estás sugiriendo...? Estoy sugiriendo que le hagamos saber cuál es su sitio. Aldina bebió un sorbo de whisky. A veces hay que ser cruel para ser amable. Carlota sonrió. Es usted una mujer sabia, señora Maltesi. Llámame Aldina, levantó su vaso. Por los nuevos comienzos. Así comenzó su juego secreto. Todos los martes y jueves, cuando Luciana estaba trabajando, Carlota venía a casa. Al principio se quedaba sentada en el salón, estudiando los cuadros de las paredes, tocando las cosas de Luciana como si estuviera probándose la vida. Luego empezó a preparar la cena. Platos exquisitos que Luciana nunca había sabido hacer. Francesco llegaba a casa y se encontraba la mesa puesta. Una copa de su vino favorito. Una mujer que lo comprendía a medias. Aldina observaba los acontecimientos con satisfacción. Veía cómo su hijo cambiaba. Se volvía más seguro de sí mismo. Cuadraba los hombros. Retomaba proyectos ambiciosos. ¿Y Luciana? Luciana aún no sospechaba nada. Achacaba los retrasos de su marido en el trabajo, el perfume desconocido a la nueva empleada de la oficina, sus despistes al cansancio. Pero algún día tendría que averiguarlo. Y ese día se acercaba, el día en que el castillo de naipes de su matrimonio se derrumbaría, sepultando todas sus ilusiones bajo los escombros. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, le preguntó Aldina a Carlota después de otra velada. Más que segura, respondió ésta, poniéndose el abrigo. Francesco pertenece a nuestro mundo. Es hora de traerlo a casa. Loa. Estaban junto a la ventana, viendo ponerse el sol tras las colinas de Castelrosso. En algún lugar del casco antiguo, Luciana estaba terminando una clase en la galería, sin saber que su lugar en la vida de Francesco ya había sido ocupado por otra. ¿Sabes?, dijo Aldina pensativa. A veces pienso que quizás somos demasiado crueles. Crueldad es un término relativo. Carlota fijó su perfecto peinado. Hacemos lo que tenemos que hacer, por el bien de Francesco, por la familia Maltesi, por la tradición, y siguieron tejiendo su red de mentiras sin pensar que un día podría enredarles a ellos mismos, porque la mentira tiene la propiedad de crecer, de multiplicarse, de convertirse en un monstruo que devora no solo a la víctima, sino también a su creador.
La mañana de otoño era inusualmente fría para Castelrosso. Luciana se despertó con la cama vacía, otra vez. Francesco se había marchado antes del anochecer, dejando una breve nota sobre una reunión urgente en Milán. La letra era descuidada, como si hubiera escrito con prisas, o tal vez había descuidado este pequeño ritual de la vida conyugal. Pasó la mano por la almohada, fría, así que había estado fuera mucho tiempo. Últimamente se había convertido en algo habitual. La mitad de la cama vacía, el café frío en la cocina, el silencio en la casa que parecía ensordecedor. Paola Ferri, la mejor amiga de Luciana, fue la primera en notar el cambio. Aquella mañana la esperaba en su floristería, como siempre hacía los miércoles. «Has adelgazado», dijo Paola en lugar de saludarla, tendiéndole a su amiga una taza de café expreso. «¿Y tienes ojeras? ¿Qué te pasa?» Luciana dejó la taza sobre la encimera, rodeada por el aroma de lirios y rosas recién cortadas. «No lo sé. La verdad es que no lo sé. Todo parece seguir como siempre, pero...» ¿Pero? Paola dejó a un lado el ramo en el que estaba trabajando y miró a su amiga con atención. «Algo ha cambiado. Francesco, es como si estuviera aquí y no estuviera al mismo tiempo. ¿Lo entiendes?» Paola lo entendió. Había estado casada 2 veces y conocía todos los matices del distanciamiento conyugal. «¿Cuándo empezó?», preguntó, acercándose a su amiga. Luciana vaciló, hojeando distraídamente los pétalos de rosa. «¿Tal vez hace 1 mes? ¿O hace 2? Al principio solo eran retrasos en el trabajo. Luego los viajes de negocios a Milán se hicieron más frecuentes y ahora... ¿Y ahora qué? Ahora vuelve diferente. Huele diferente perfume, habla diferente, incluso se mueve diferente». Luciana se tragó el nudo en la garganta. «Ayer encontré el recibo de un restaurante en el bolsillo de su chaqueta. Cena para 2, vino, postre. Dijo que esa noche trabajaba hasta tarde en la oficina». Paola guardó silencio, dando a su amiga la oportunidad de hablar. «¿Sabes qué es lo más raro?». Luciana continuó. «Aparecen cosas en la casa que yo no compré. Velas de una marca que nunca he usado. Copas de vino con otra forma, que no son de nuestro servicio. Un día encontré una servilleta con lápiz de labios. Rosa pálido. No uso de ese tipo». «¿Hablaste con él sobre eso?». «Lo intenté, pero siempre encuentra una explicación. Las velas fueron un regalo de un cliente. Las copas las compró él mismo porque se adaptan mejor a ciertos vinos. Y la servilleta se le habrá pegado a la chaqueta en el restaurante». Paola se levantó y empezó a ajustar nerviosamente las flores del escaparate. «¿Y qué dice tu suegra?». Luciana sonrió amargamente. «¿Aldina? Últimamente se ha vuelto sorprendentemente amable conmigo. Da más miedo que otra cosa». En ese momento sonó el timbre de la puerta. La señora Bianchi, la antigua profesora de matemáticas, entraba en la tienda. «Chicas, no os vais a creer lo que vi ayer», exclamó, sin saludar siquiera. «Francesco Maltesi con una tía buena en el Bella Vista. Tan elegante, todo de una pieza. No como nuestras chicas locales». Luciana sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Bella Vista era el restaurante más caro de la ciudad. «Signora Bianchi», la cortó bruscamente Paola. «¿Cómo van sus hortensias?». Pero era demasiado tarde. Las palabras ya flotaban en el aire, pesadas como el plomo. Cuando la señora Bianchi se hubo marchado, Paola cerró la puerta de la tienda y puso el cartel de cerrado. «Escúchame», cogió las manos de su amiga. «Tienes que vigilarlo». «¿Qué?». «Vigila a dónde va, con quién se reúne. Sé que suena horrible, pero tienes que saber la verdad». Luciana negó con la cabeza. «No puedo, no es digno». «¿Y engañar a tu mujer es decoroso?». Paola no tuvo piedad. «Mira, conozco a un hombre, un detective privado de Milán. Él podría...». «No». Luciana se levantó bruscamente. «No voy a contratar a un detective. Si Francesco me engaña, debo averiguarlo por mí misma». Esa misma noche empezó a notar detalles que antes había ignorado, nuevos mensajes en el teléfono de Francesco, que ahora nunca dejaba desatendido, las extrañas llamadas durante las cuales salía de la habitación, las reuniones de negocios que siempre tenía programadas durante sus clases en la galería. Y luego estaba aquel martes. Luciana solía dar clase hasta las 6, pero ese día la clase se canceló porque una de sus alumnas tuvo un ataque de migraña. Llegó a casa antes de lo habitual y oyó voces en la cocina. Una risa de mujer,
desconocida, melodiosa. La voz de Francesco no se parecía a nada que hubiera oído en mucho tiempo. Animada, alegre. Luciana se quedó inmóvil en el pasillo, indecisa. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que sus latidos debían oírse en toda la villa. «Carlota, basta». La voz de Francesco sonaba juguetona. «Vas a estropear la salsa». «Oh, querido, yo nunca estropeo nada», replicó una voz femenina. «Especialmente las cosas que pertenecen a otros». El sonido de un beso, el tintineo de vasos, risas. Luciana salió de la casa de puntillas, cerrando la puerta en silencio. Entró en el coche. Le temblaban tanto las manos que no podía meter la llave en el contacto. Luego vino la llamada a Paola, lágrimas en el baño de la floristería, café fuerte y brandy. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Paola tendiéndole pañuelos a su amiga. «No lo sé». Luciana se quedó mirando por la ventana sin ver nada. «Tengo que averiguar cuánto tiempo lleva pasando esto. Y lo más importante, ¿por qué? ¿Y tu suegra? ¿Estás segura de que no lo sabe?». Luciana se paralizó de repente. Algo en la entonación de su amiga la hizo recordar las últimas semanas. Aldina, que se había vuelto inusualmente complaciente. Su insistencia en no volver a casa antes de lo habitual los martes y los jueves, para no molestar a Francesco, que estaba trabajando en un proyecto importante. «Dios mío», susurró. «Ella lo sabe todo». Aquella noche, al volver a casa pasadas las 8, Luciana encontró la casa perfectamente limpia. La cocina olía a unas especias exquisitas que nunca había usado. En el fregadero había 2 copas de vino que no eran de su servicio. Francesco estaba sentado en el estudio trabajando en unos planos. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «¿Qué tal el día?», preguntó Luciana, intentando que su voz sonara normal. «Productivo», respondió él, sin apartar los ojos de los papeles. «Lo siento, cariño. Tengo un proyecto que terminar». Ella miró su cabeza inclinada y pensó, ¿cuándo lo había perdido exactamente? ¿En qué momento había empezado a morir su amor? ¿Y por qué no se había dado cuenta antes? Aquella noche, Luciana no pudo dormir. Estaba tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido, y por primera vez se preguntó si su matrimonio era real, o solo estaba interpretando un papel en una obra en la que Aldina Maltesi era la directora principal. Por la mañana encontró en el bolsillo de la chaqueta de Francesco las llaves, un duplicado de su villa, unas llaves que nunca había visto. En el buzón había un sobre sin remitente. Dentro había fotografías. Francesco y una bella morena saliendo de una galería de Milán. Se cogen de la mano, se besan delante de un coche. En el reverso de la última fotografía estaba escrito: «Piensa en el futuro, AM». Luciana se quedó mirando su reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que la miraba desde allí le parecía desconocida, pálida, confusa, con los ojos descoloridos. Levantó la mano y tocó el cristal. De repente, el espejo le pareció un símbolo de su vida, hermoso pero frío, reflejando la realidad que se había negado a ver durante tanto tiempo. En ese momento sonó el teléfono. El nombre de su suegra apareció en la pantalla. «Querida». La voz de Aldina sonaba dulce como la miel. «¿Podrías venir hoy a mi casa? Tenemos que hablar de algo». Luciana miró las fotos que tenía en la mano. «Sí», respondió. «Tenemos que hablar de verdad». Colgó el teléfono y volvió a mirarse en el espejo. Esta vez vio algo nuevo en su reflejo. Determinación. La determinación de saber la verdad, por amarga que fuera. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día en Castelrosso. Un día que lo cambiaría todo. Villa Maltesi recibió a Luciana con silencio. La enorme puerta de roble se abrió en silencio, como si la casa contuviera la respiración en espera de la inevitable conversación. Aldina estaba sentada en su sillón favorito junto a la chimenea, con el respaldo recto, el pelo canoso perfectamente peinado y un collar de perlas al cuello. La personificación de la dignidad aristocrática. «Siéntate, querida», señaló la silla de enfrente. La palabra «haute» sonó como una frase. Luciana permaneció de pie, con el sobre de fotografías en la mano. «¿Por qué has hecho eso?». «¿Qué quieres decir?». Aldina levantó una ceja impecablemente contorneada. «No finjas. Las fotos, las llaves de casa, esa mujer. Tú lo planeaste todo». Su suegra dejó lentamente la taza de té sobre la mesa. «Siéntate, Luciana. Sabes que no me gusta hablar con gente que se cierne sobre mí».
En ese momento, Luciana se dio cuenta por primera vez de cómo había envejecido Aldina. Las arrugas asomaban bajo su impecable maquillaje y sus ojos parecían cansados. Pero la imperiosidad seguía allí, en cada gesto, en cada palabra. ¿Sabes? Empezó Aldina cuando Luciana por fin se sentó. Cuando nació Francesco, me juré a mí misma que haría todo lo posible por su felicidad. Todo, ¿sabes? ¿Y arruinar su matrimonio es tu idea de la felicidad? ¿Matrimonio? Aldina sonrió amargamente. Llamemos a las cosas por su nombre. Fue un error. Un enamoramiento temporal que se prolongó durante 5 años. Luciana sintió que las náuseas le subían a la garganta. 5 años juntos no es una aventura. Es amor, familia, sueños compartidos. ¿Sueños? Aldina se levantó y se acercó a la ventana. ¿Qué sueños, Luciana? ¿Con una casita con jardín? ¿Con almorzar los domingos con tus padres en la panadería? Francesco se merece algo mejor que eso. ¿Y Carlota es digna, entonces? Carlota Palmieri pertenece a nuestro círculo. Ella entiende la importancia de la tradición, la importancia de la posición en la sociedad. Ella puede darle a Francesco lo que realmente necesita. ¿Quieres decir dinero y contactos? Luciana se levantó, sintiendo que la ira le hervía por dentro. ¿Y qué hay del amor? Aldina se volvió hacia su cuñada. ¿Amor? Eres tan ingenua, muchacha. En nuestro mundo, los matrimonios no se hacen por amor. Se hacen por el bien de la continuación del linaje, para fortalecer los lazos entre las familias, para preservar la tradición. Entonces, ¿por qué dejaste que se casara conmigo? Fue un error mío, dijo Aldina con calma, como si estuviera hablando del tiempo. Pensé que podría hacer de ti una verdadera señora Maltesi, pero tú eres como un pez al que se le quiere enseñar a volar. Es antinatural. En ese momento Francesco entró en la casa. Se quedó inmóvil en la puerta del estudio, cambiando la mirada de su madre a su mujer. ¿Qué está pasando?, preguntó, aunque era obvio por su rostro que sabía exactamente lo que pasaba. Tu madre me estaba explicando por qué no soy digna de ser tu esposa. Luciana tiró las fotos sobre la mesa. ¿Tal vez tú también quieras explicarme algo? Francesco palideció al ver las fotos. ¿De dónde las has sacado? ¿Qué importa? Lo que importa es la verdad. Estás saliendo con Carlota Palmieri, y tu madre no solo lo sabe, sino que fomenta vuestra relación. Luciana, ¿puedo explicarlo? ¿Exactamente qué? ¿Cómo dejaste entrar a esa mujer en nuestra casa? ¿Cómo tu madre le dio las llaves? ¿Cómo os reísteis todos juntos de una tonta simplona que no se da cuenta de nada? Aldina se adelantó. No seas dramática, querida. Solo queríamos... ¿Queríamos? Luciana se volvió hacia su suegra. ¿Así que este era el plan? ¿Su plan general? ¿Un plan para salvar a mi hijo del mésalliance? Sí. Aldina no lo negó. Francesco está descontento contigo, aunque él mismo no se da cuenta. Carlota puede darle... ¡Cállate, mamá! Por primera vez desde que se conocían, Francesco le levantó la voz a su madre. ¡Cállate! Pero Aldina no iba a callarse. No, hijo. Es hora de afrontar la verdad. Eres el heredero de la familia Maltesi. Tienes obligaciones con tu familia, con nuestra historia. ¿Qué puede darte la hija del panadero? ¿Qué puede enseñar a tus hijos? Lo amaba, dijo Luciana en voz baja. Solo le quería, sin condiciones, sin planes, sin cálculos. Pero supongo que eso es demasiado fácil para ti, ¿no? Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo peor? No el engaño, ni las mentiras. Es que tú, Aldina, nunca le diste a tu hijo la oportunidad de ser feliz. Tenías tanto miedo de que tomara la decisión equivocada que elegiste por él. Y ahora nunca sabrás si podría haber sido feliz siendo él mismo y no el heredero de la familia Maltesi. Luciana, espera. Francesco dio un paso hacia ella, pero ella lo detuvo con un gesto. No lo hagas. No, no lo hagas. Salió de la casa sin mirar atrás. Detrás de ella se oyó la voz de Aldina. ¿Ves, hijo? Incluso se va sin dignidad. Una verdadera señora nunca... La puerta se cerró, cortando la frase. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla. El pueblo bullía de cotilleos. Carlota ahora aparecía abiertamente con Francesco en eventos sociales. Aldina la fulminó con la mirada, presentándola como la novia de mi hijo, a pesar de que el divorcio aún no había concluido. Luciana intentó mantener su dignidad.
Siguió enseñando en la galería, aunque cada mirada, cada susurro a sus espaldas era casi físicamente doloroso. Saludaba a Aldina cuando se la encontraba, aunque por dentro todo le daba un vuelco de disgusto. Un día se encontró con Carlota en un supermercado. La galerista estaba impecable. Traje crema, pendientes de perlas, zapatos de un diseñador famoso. «Luciana», Carlota esbozó una sonrisa cortés. «¿Cómo estás?» «Bien». Luciana se obligó a devolver la sonrisa. «Espero que estés disfrutando de mi cocina y mi cama». La sonrisa de Carlota se amplió. «Oh, no te preocupes. Ya he cambiado todos los muebles y la ropa de cama. Ya sabes, soy alérgica a la sencillez». Luciana dejó tranquilamente la cesta de la compra en el suelo. «Puedes cambiar tus muebles, tu ropa de cama, incluso a tu marido. Pero nunca puedes estar segura de que no te hará lo que me hizo a mí. Porque un hombre que traiciona una vez, volverá a traicionar». Se marchó, dejando a Carlota de pie con una sonrisa congelada en el rostro. Ese mismo día, por la tarde, Aldina apareció inesperadamente en la galería. Esperó a que se marcharan los últimos visitantes y se acercó a Luciana. «Hoy has disgustado a Carlota», le dijo sin preámbulos. «¿Ah, sí? Qué pena», continuó Luciana recogiendo catálogos de las mesas. «Escúchame bien», Aldina bajó la voz. «Has perdido. Asúmelo con dignidad. No intentes mancillar la reputación de mi hijo ni de su futura esposa». Luciana se enderezó y miró a su suegra a los ojos. «¿Sabes qué? Sí perdí. Pero no con Carlota. Perdí contigo, porque tú eres el verdadero monstruo de esta historia. No solo arruinaste mi matrimonio, arruinaste la vida de tu propio hijo, y un día él se dará cuenta de eso. Será feliz», le cortó Aldina, «con una mujer de su clase, con herederos dignos del apellido Maltesi. Será lo que tú quieras que sea, pero eso no significa que sea feliz». En ese momento Francesco entró en la galería. Se detuvo en la puerta, mirando a las dos mujeres que habían determinado su destino. «Mamá», dijo cansado, «vete». «Pero querida, vete». Aldina apretó los labios, pero obedeció. En la puerta se dio la vuelta. «No olvides que a las 8 cenamos con la familia Palmieri». Cuando se marchó, se hizo un gran silencio en la galería. «Perdóname», dijo por fin Francesco. Luciana negó con la cabeza. «¿Por qué exactamente? ¿Por engañar? ¿Por mentir? ¿Por dejar que tu madre arruinara nuestro matrimonio? ¿Por haberme mostrado débil?» Bajó la cabeza. «¿Por no ser capaz de enfrentarme a tu madre? ¿A la tradición? ¿O a tu propia ambición? A todo». Levantó hacia ella unos ojos llenos de dolor. «Te amaba, Luciana. De verdad que sí. Pero no con la fuerza suficiente para luchar por nuestro matrimonio». Empezó a apagar las luces de la galería. «Vete, Francesco. Te espera una cena con la familia de tu futura esposa». Se quedó parado unos segundos más, como si quisiera añadir algo. Luego se dio la vuelta y salió. Luciana se quedó sola en la oscura galería. La luz de una farola entraba por la ventana, creando extrañas sombras en las paredes. «Qué simbólico», pensó. Toda su historia era un juego de sombras, esperanzas fantasmales, falsas promesas, sueños incumplidos. Y en algún lugar de la ciudad, Aldina Maltesi celebraba su victoria, sin saber que podría ser una victoria pírrica. Era una mañana lluviosa. Las gotas tamborileaban en el tejado de la panadería Bianchetti, donde Luciana se había instalado temporalmente tras su ruptura con Francesco. Se sentó en la vieja cocina donde había pasado su infancia y observó a su padre amasar la masa para el horneado de la mañana. «¿Sabes?», dijo Enzo sin apartar los ojos de su trabajo. «Cuando eras pequeña, te encantaba ver cómo subía la masa. Decías que era como magia». Luciana sonrió débilmente. «Lo recuerdo, y tú siempre respondías que la verdadera magia era la paciencia». «Y es verdad». Enzo se limpió las manos en el delantal. «Una buena masa, como una buena vida, requiere paciencia. No puedes precipitar el proceso». En ese momento entró en la panadería María, la madre de Luciana. Traía café recién hecho y galletas caseras. «Come, hija. Has perdido mucho peso en las últimas semanas». Luciana cogió obedientemente las galletas, pero no comió. No podía tragar ni un bocado. El último mes había sido una serie interminable de humillaciones y revelaciones. Parecía que todo el pueblo hablaba de la aventura de Francesco con Carlota Palmieri. «Hoy los he visto juntos», dijo María en voz baja, sentándose junto a su hija.
Estaban eligiendo anillos en la joyería de Bertolucci. «¡María!», le gritó Enzo a su mujer. «Ahora no». «No, papá, déjala hablar», se enderezó Luciana. «Debo saberlo todo». «¿Sabes qué es lo más extraño?», María continuó. Aldina estaba con ellos. Estaba literalmente radiante de felicidad. Nunca la había visto tan viva. Luciana soltó una risita amarga. «Ya lo creo. Por fin consiguió lo que había deseado todos estos años, la nuera perfecta de una familia noble». «¿Pero a qué precio?». Enzo dejó la bandeja con estrépito. ¿A costa de la felicidad de su propio hijo? ¿Crees que es infeliz? Luciana levantó los ojos hacia su padre. Lo vi ayer. Enzo se sentó frente a su hija. Estaba de pie junto a la ventana de nuestra panadería. Se quedó mirando. ¿Sabes lo que vi en sus ojos? Anhelo, profundos como un pozo. En ese momento sonó el timbre de la puerta principal. Los tres se giraron y se quedaron helados. Aldina Maltesi estaba en el umbral. «¡Buenos días!». Parecía impecable incluso tan temprano. «¿Puedo hablar con Luciana?». «No», respondió Enzo con firmeza, interponiéndose entre su hija y la invitada. «Está bien, papá». Luciana puso la mano en el hombro de su padre. «Yo hablaré con ella». Salieron al patio trasero de la panadería. La lluvia se había intensificado, pero Aldina no parecía notarlo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Luciana. «Vine a decirte la verdad». Aldina sacó un sobre de su bolso. Toda la verdad. En el sobre había fotografías, viejas, amarillentas por el tiempo. Mostraban a una joven Aldina con un hombre apuesto que no se parecía en nada al padre de Francesco. Se llamaba Marco, le temblaba la voz a Aldina. Le quería más que a la vida, era un artista, un simple artista sin un céntimo a su nombre, y yo era la heredera de la familia Maltesi. Luciana miró las fotografías en silencio. «Mis padres hicieron todo lo posible por mantenernos separados», continuó Aldina. «Encontraron a Humberto, rico y de buena familia, arreglaron un compromiso, una boda, y Marco se fue a París y nunca volvió». «¿Por qué me cuentas esto?». «Porque me veo reflejada en ti». Aldina levantó los ojos hacia Luciana. «Joven, enamorada, dispuesta a luchar por tu felicidad. Pero créeme, esa lucha es inútil. No hay lugar para ese amor en nuestro mundo». «Te equivocas», Luciana negó con la cabeza. «Los tiempos han cambiado. Hoy en día nadie puede obligar a un hombre a casarse contra su voluntad». «¿En serio?». Aldina sonrió amargamente. «Entonces, ¿por qué elige ahora mi hijo un anillo de compromiso para Carlota? ¿Por qué renunciaría a la mujer que ama por una que encaja con su familia? Porque le has manipulado toda su vida». Luciana sintió que la ira le hervía por dentro. «No lo estabas protegiendo de un error. Estabas vengando tu propio y miserable destino». «Tal vez», aceptó Aldina bruscamente. «Tal vez tengas razón, pero ya es demasiado tarde para cambiar nada». «Nunca es demasiado tarde para decir la verdad». Luciana dio un paso hacia su suegra. «Admite que te equivocaste, que arruinaste nuestro matrimonio por tus propios miedos y prejuicios». «¿Y qué cambiaría eso?». Aldina se encogió de hombros. «Francesco ya ha tomado su decisión. Se casará con Carlota. La familia Palmieri organizará una gran boda. Todo será como debe ser». «Como debe ser, según tus ideas». Luciana le devolvió las fotografías. «Pero ¿sabes una cosa? Lo siento por ti. Me das pena porque todavía no te has dado cuenta de lo principal. La felicidad no se puede construir con mentiras y manipulaciones». En ese momento Francesco salió al patio. Estaba empapado por la lluvia, pero no pareció darse cuenta. «¿Qué haces aquí, mamá?». Su voz sonaba cansada. «Contándole la verdad a tu exmujer la verdad», se enderezó Aldina. «Sobre por qué algunas uniones están condenadas al fracaso». «¿La verdad?». Francesco rió amargamente. «¿Te acuerdas siquiera de lo que es la verdad? No te atrevas a hablarme así». «¿O qué? ¿Me desheredarás? ¿Me negarás a mi hijo? ¿O simplemente seguirás manipulando mi vida como lo has estado haciendo durante los últimos 35 años?» Aldina palideció. «Todo lo que he hecho. ¿Fue por mi bien?». Francesco la interrumpió. «No, mamá. Todo lo que has hecho ha sido por tu bien, por tus sueños incumplidos, por tu dolor, por tu corazón roto. Tú no entiendes». «No, eres tú la que no lo entiende», levantó la voz. «Yo amaba a Luciana. La amaba de verdad, y tú lo envenenaste todo con tus mentiras, tus intrigas,
¿Y Carlota? Preguntó Luciana en voz baja. Francesco se volvió hacia ella. Carlota, ella es como un espejo que refleja todo lo que mi madre quería para mí. La novia perfecta, la esposa perfecta, la continuación perfecta de la familia Maltesi. ¿Y te casarás con ella? ¿Tengo elección? Miró a su madre. ¿He tenido alguna vez elección? Aldina dio un paso hacia su hijo. Francesco, escucha. No, mamá, se apartó. Ahora escúchame tú a mí. Voy a casarme con Carlota. Seré el marido perfecto, el heredero perfecto, el continuador perfecto del linaje. Pero ¿sabes qué? Nunca te perdonaré lo que le hiciste a mi verdadero amor. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a las dos mujeres bajo la lluvia. Hasta aquí llegó la verdad, susurró Aldina. ¿Estás satisfecha ahora? ¿Satisfecha? Luciana negó con la cabeza. No solo arruinaste mi vida, arruinaste la vida de tu propio hijo. ¿Y por qué? ¿Por el honor de la familia? ¿Por la tradición? ¿Por su futuro? No, señora Maltesi, por su pasado, por su amor insatisfecho. Has convertido a tu propio hijo en rehén de tu tragedia. Aldina miró en silencio al Francesco que se marchaba. Por primera vez en su vida parecía confusa, rota. «Sabes», dijo al fin, «yo quería de verdad a Marco, tanto que estaba dispuesta a dejarlo todo, mi familia, mi dinero, mi posición en la sociedad. Pero mis padres hicieron lo que yo hice, y ahora la historia se repite». «Con una diferencia», replicó Luciana. «Tú no tuviste elección, y le quitaste la elección a tu propio hijo». Se dio la vuelta y entró en la panadería, dejando a Aldina sola bajo la lluvia. Dentro la esperaban sus padres, personas que nunca habían intentado controlar su vida, que nunca le habían impuesto su voluntad. «¿Todo bien, hija?», preguntó su padre abrazándola. «No», respondió Luciana con sinceridad. «Pero al menos ahora sé la verdad. Toda la verdad». Y al otro lado de la ventana, la lluvia seguía cayendo, borrando las últimas ilusiones de un final feliz para esta historia. La Galería Palmieri estaba llena de luces. La élite del norte de Italia se había reunido para la inauguración de la nueva exposición y para la presentación oficiosa de la futura anfitriona. Carlota estaba resplandeciente con un vestido de un famoso diseñador y la mano apoyada con confianza en el codo de Francesco. Parecían una pareja perfecta, la heredera de una dinastía arquitectónica y un sofisticado galerista. Luciana observó la escena desde la distancia. No tenía intención de acudir a la exposición, pero Paola había insistido. «Tienes que demostrarles que no estás rota». Ahora, de pie en la entrada de la galería, Luciana se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Llevaba el sencillo vestido negro que se había comprado para su primer aniversario con Francesco. No llevaba joyas, salvo un fino anillo de oro en la mano derecha, regalo de su padre por su 25 cumpleaños. «Signorina Bianchetti», se oyó una voz familiar cerca de ella. Vincenzo Palmieri, el padre de Carlota, se acercaba a ella con una copa de champán. ¡Qué sorpresa inesperada! «Señor Palmieri», Luciana se obligó a sonreír. «Una buena exhibición». «Sí, mi hija sabe organizar un evento». Había un orgullo mal disimulado en su voz. «Hablando de Carlota, ¿sabe ya la noticia? Ella y Francesco se han prometido». «¿De verdad?» Luciana sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué? Prontitud. Oh, cuando dos están hechos el uno para el otro, ¿por qué retrasarlo?» Vincenzo bebió un sorbo de champán. «Además, nuestras familias se conocen desde hace mucho tiempo. Es una unión natural. En contraposición a un matrimonio antinatural con la hija de un panadero». Luciana no pudo contener la amargura en su voz. Vincenzo tuvo el tacto suficiente para parecer avergonzado. «No me refería a eso». «Exactamente eso, señor Palmieri. Pero, ¿sabe una cosa? Le estoy agradecido a todos ustedes. Me habéis mostrado la verdadera cara alta sociedad». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, pero su camino estaba bloqueado por Aldina. «¿Ya te vas, querida?» Había una mueca mal disimulada en la voz de su suegra. «¿Y el brindis por la felicidad de los jóvenes?» «Creo que lo haréis bien sin mí». «Oh, no, insisto». Aldina la cogió del brazo. «Debes estar aquí. Debes ver a tu ex marido encontrar la verdadera felicidad». En ese momento, un vaso tintineó en el centro de la sala. Francesco se disponía a pronunciar un discurso. Estaba de pie junto a Carlota,
alto, guapo, con un traje inmaculado, pero algo iba mal en sus ojos, en la tensa línea de sus hombros. «Queridos amigos», empezó, «esta noche es una velada muy especial». Su mirada se cruzó con los ojos de Luciana, y por un segundo la máscara del impecable heredero tembló. El silencio se hizo en la sala. «Esta noche deseo anunciar», tartamudeó, tomando un sorbo de champán. «Deseo anunciar de nuestro compromiso, querido», le dijo Carlota en voz baja, apretándole el codo. «Sí», dijo Francesco como si estuviera despierto. «Sobre nuestro compromiso». Aplausos, felicitaciones, tintineo de copas. Luciana permaneció inmóvil, sintiendo que Aldina le apretaba la mano triunfalmente. «¿Ves?», susurró su suegra. «Todo está encajando». «¿En serio?». Luciana le soltó la mano. «Entonces, ¿por qué parece que a tu hijo lo llevan al cadalso?». Se dirigió a la salida, pero de repente se encontró con Francesco. Era como si se hubiera interpuesto en su camino a propósito. «Luciana». Su voz sonaba ronca. «Lo siento. ¿Por qué exactamente, Francesco? ¿Por traicionar nuestro amor? ¿O por dejar que tu madre te manipulara incluso para eso? Debería haber sido más fuerte». «No», negó con la cabeza. «Deberías haber sido más sincero, sobre todo contigo mismo». En ese momento Carlota se les acercó. «Querida, los fotógrafos nos esperan». «Ah, Luciana, qué bien que hayas venido. Espero que no nos guardes rencor». «¿Rencor?». Luciana la miró con interés. «No, en absoluto. Incluso os estoy agradecida». «¿De verdad?». Carlota parecía sorprendida. «Sí, me has demostrado que algunas personas están dispuestas a vender su alma por una posición en la sociedad. ¿Y sabes qué? Me alegro de no estar entre ellos». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Detrás de ella oyó la voz de Aldina. «¡Qué vulgaridad! Verás, Francesco, siempre he dicho». La puerta de la galería se cerró, cortando la frase. Fuera llovía. Luciana estaba bajo la visera, esperando un taxi, cuando oyó pasos. Los de Francesco. «No lo hagas», dijo sin volverse. «No lo hagas. Te debo una explicación». «¿Qué cosa? ¿Cómo dejaste que tu madre arruinara nuestro matrimonio? ¿Cómo te enamoraste de una mujer que es perfecta para el papel de señora Maltesi? ¿O cómo vas a seguir con tu vida sabiendo que no solo me has traicionado a mí, sino también a ti mismo?» «No la amo», dijo Francesco en voz baja. «Eso lo hace peor». Luciana finalmente se volvió hacia él. «Porque eliges deliberadamente la mentira en lugar de la verdad, el consuelo en lugar del amor, la aprobación de mamá en lugar de tu propia felicidad. ¿Qué me queda?». La desesperación sonaba en su voz. «No puedo defraudar a mi familia, no puedo renunciar a mi herencia, a mis obligaciones». «Puedes», le interrumpió Luciana. «Solo que no quieres. ¿Y sabes una cosa? Por fin me he dado cuenta. No se trata de tu madre, no se trata de Carlota, ni siquiera se trata de mí. Se trata de ti, tu debilidad, tu miedo a vivir tu vida». «Luciana». «No, escúchame. Yo te quería de verdad. Pero ahora veo que nunca fuiste digno de ese amor, porque el verdadero amor requiere coraje, y tú no lo tienes». Se detuvo un taxi. Luciana abrió la puerta, pero antes de entrar se dio la vuelta. «¿Sabes qué es lo más triste? Nunca sabrás lo feliz que podrías haber sido si te hubieras permitido ser tú misma en lugar de una marioneta en manos de tu madre». La puerta del taxi se cerró de golpe. Francesco permaneció de pie bajo la lluvia, mirando el coche mientras se alejaba. En la galería continuaron los festejos. Carlota brillaba. Aldina aceptaba las felicitaciones. Los invitados bebían champán y hablaban de la próxima boda. Nadie se percató de que el heredero de la familia Maltesi regresaba a la sala con los ojos descoloridos y el traje empapado. Y Luciana volvía a casa, a la vieja panadería donde la esperaban sus padres, personas que nunca le habían exigido ser otra cosa, personas que la querían simplemente por lo que era. «¿Todo bien, hija?», le preguntó su padre al entrar en la casa. «No», respondió Luciana con sinceridad. «Pero ahora sé que todo irá bien, porque es mejor estar sola que con un hombre que no tiene el valor de amar». Enzo abrazó a su hija, y hubo más calidez y apoyo en aquel abrazo que en todas las reuniones sociales de la alta sociedad de Castelrosso. Al otro lado de la ventana seguía lloviendo, borrando los últimos vestigios de las ilusiones de un matrimonio feliz, de amor eterno,
del valor que le faltaba al hombre que había elegido la comodidad en lugar de la felicidad. La catedral de San Miguel de Castelrosso nunca había visto una celebración tan fastuosa. Los arreglos florales adornaban todos los bancos, las vidrieras proyectaban reflejos de colores sobre el suelo de mármol y los invitados representaban todo el colorido de la sociedad del norte de Italia. Luciana observaba los preparativos de la boda desde la ventana de la galería situada frente a la catedral. No tenía intención de presenciar aquel espectáculo, pero el destino le había deparado otra cosa. Hoy tenía que dar una importante lección. «Signorina Bianchetti», sonó la voz de su alumna, la joven Clara Fabiani. «No me estás escuchando». «Lo siento, querida». Luciana se apartó de la ventana con un esfuerzo. «Estabas hablando de la técnica de luces y sombras en las obras de Caravaggio». «Sí, pero...» Clara se quedó callada, siguiendo la mirada de su profesora. «Oh, ¿es hoy la boda del señor Maltesi?» Luciana asintió. La noticia de la boda de Francesco y Carlota había sido el principal tema de conversación en la ciudad durante las últimas semanas. Los periódicos bullían con titulares sobre la unión de dos grandes familias, y las redes sociales estaban llenas de fotos de la fiesta de compromiso y los actos previos a la boda. «¿Sabes?», dijo Clara de repente, «mi padre dice que el señor Maltesi está cometiendo un gran error». «¿Ah, sí?». Luciana miró sorprendida a la chica. «Sí, dice que no se puede construir la felicidad sobre la desgracia ajena, y que la señora Palmieri es... Perdón, pero él la llama cazafortunas». Luciana sonrió involuntariamente. Giovanni Fabiani, el padre de Clara, era conocido por su franqueza. Como cirujano de éxito, nunca le importó lo que pensara la alta sociedad. «Tu padre es un hombre sabio, Clara, pero volvamos a Caravaggio». En ese momento sonaron las campanas. Comenzaba la ceremonia nupcial. Luciana no pudo evitar fijarse en cómo se había transformado la ciudad. Todas las tiendas estaban decoradas con flores. En la plaza se había instalado una enorme pantalla para retransmitir la ceremonia. Parecía como si todo Castelrosso se hubiera convertido en un escenario para este gran espectáculo. «Signorina Bianchetti», volvió a llamar Clara, «¿terminamos la clase? Veo que lo está pasando mal». «No», respondió Luciana con firmeza. «La vida sigue, pase lo que pase, y hablaremos de pintura, porque el arte es lo que queda cuando todo lo demás se convierte en cenizas». Pero el destino decretó otra cosa. Paola entró inesperadamente en la galería, pálida y excitada. «Luciana, tienes que ver esto», dijo, agarrando a su amiga por el brazo. «¿Qué ha pasado?» «Francesco está delante del altar y está callado. No dice nada. El cura ya le ha hecho una pregunta 2 veces, y está callado». Luciana sintió que el corazón le daba un vuelco. «Clara, se acabó la clase», dijo sin mirar a su alumna. Ella y Paola salieron a la plaza, donde se había congregado una multitud frente a una gran pantalla. Mostraba el interior de la catedral decorado con lirios y rosas blancas. Carlota estaba en el altar con un precioso vestido de un famoso diseñador. A su lado había un pálido Francesco con un impecable smoking. «Francesco Maltesi», dijo el sacerdote por tercera vez, «¿tomas a Carlota Palmieri como legítima esposa?» Silencio. Silencio absoluto en el que solo se oía la pesada respiración de cientos de personas. «No», dijo por fin Francesco. «Lo siento, no puedo». Los murmullos recorrieron la catedral. La cámara mostró el rostro de Aldina, congelado como una máscara. Carlota permanecía inmóvil, solo los dedos que sujetaban el ramo se volvieron blancos por la tensión. «No puedo», repitió Francesco en voz más alta. «Todo es mentira. Toda mi vida es una mentira». Se volvió hacia su madre. «Lo siento, mamá, pero ya no puedo vivir según tus reglas». «Francesco». La voz de Aldina sonó como el golpe de un látigo. «Detén esta farsa de una vez». «¿Farsa?», rió amargamente. «Toda mi vida ha sido una farsa. He hecho lo que tú querías que hiciera. Estudiado donde tú querías. Trabajado como tú querías. Incluso he amado a quienes tú considerabas dignos». Se volvió hacia Carlota. «Lo siento. Te mereces un hombre que te ame de verdad, no tu estatus social». «¿Cómo te atreves?». Vincenzo Palmieri se levantó de un salto. «Has deshonrado a mi hija». «No», replicó Francesco con calma. «Solo me he deshonrado a mí mismo.
por vivir la vida de otro durante tanto tiempo. Se dirigió a la salida de la catedral. Las cámaras seguían todos sus movimientos, retransmitiendo lo que ocurría en una enorme pantalla. «Si te vas ahora», la voz de Aldina temblaba de rabia. «Puedes olvidarte de tu herencia, de tu familia, de todo». Francesco se detuvo en la puerta de la catedral. «Sabes, mamá, por primera vez en mi vida me da igual». Salió a la plaza, donde se había congregado una multitud. La gente se separaba delante de él, creando un pasillo viviente. Luciana se quedó inmóvil, sintiendo cómo Paola le apretaba la mano. Francesco caminaba hacia ella. «Lo siento», dijo, deteniéndose a unos pasos. «Sé que no merezco el perdón, pero debería haberlo dicho hoy, aquí mismo. Tenía que armarme de valor para admitirlo. Cometí un gran error». «Francesco», Luciana empezó, pero él la detuvo con un gesto. «No, déjame terminar. No te estoy pidiendo que vuelvas. No te pido que me des una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que tenías razón. Todo este tiempo tenías razón. Sobre el valor, sobre el amor verdadero, sobre ser capaz de ser uno mismo». Desde la catedral llegaban gritos, llantos, sonidos de conmoción. Pero aquí, en la plaza, era como si se hubiera formado una isla de silencio. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Luciana. «No lo sé», sonrió con sinceridad. «Por primera vez en mi vida, realmente no sé qué va a pasar a continuación. ¿Y sabes qué? Se siente increíble». En ese momento, Aldina salió corriendo de la catedral. Su impecable cabello estaba revuelto, manchas rojas salpicaban su pálido rostro. «¡Lo has estropeado todo!», gritó. «Todo lo que he construido durante años. ¿Para qué? ¿Por tu egoísmo?». «No, mamá». Francesco se volvió hacia ella. «Por la verdad, por mi verdadero yo. ¿Y sabes qué? Estoy agradecido a Luciana. Ella me enseñó algo que tú nunca podrías entender. El amor no se construye sobre el compromiso. Se construye sobre la libertad». Aldina se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. La fiel Giulietta la cogió bajo el brazo. Y Francesco ya se alejaba de la catedral, de su madre, de toda su vida anterior. La multitud se separó ante él, lanzándole miradas de asombro ante el hombre que por fin había encontrado el valor para ser él mismo. Luciana le siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que no era el principio de su nueva historia, era el final de la anterior. Un final en el que todos se habían convertido por fin en lo que debían ser. Y las campanas siguieron repicando sobre Castelrosso, como si honraran el matrimonio fallido y todos los sueños incumplidos de quienes habían intentado construir la felicidad a base de mentiras y manipulaciones. Habían pasado 3 meses desde la boda fallida. Castelrosso volvía poco a poco a la vida normal, aunque lo sucedido en la Catedral de San Michele seguía siendo el principal tema de conversación. La mansión de los Maltesi había caído en el luto. Aldina se había encerrado en sus habitaciones, recibiendo solo a la fiel Giulietta. Carlotta Palmieri se marchó a Milán al día siguiente del escándalo. Su padre amenazó con demandar a la familia Maltesi por daños morales, pero los abogados resolvieron rápidamente el caso con una cuantiosa indemnización económica. Francesco desapareció. Desde su dramática salida de la catedral, no había aparecido por la ciudad. Se rumoreaba que se le había visto en Roma y luego en París. Algunos decían que trabajaba como simple arquitecto en un pequeño despacho, habiendo renunciado al gran nombre y a las conexiones familiares. Luciana seguía dando clases en la galería. La vida tomaba un nuevo rumbo, lento pero seguro. Se mudó de casa de sus padres a un pequeño piso en el casco antiguo, con vistas a la plaza y a la catedral. Cada mañana se despertaba con el tañido de las campanas y pensaba en lo extraña que era la vida. Aquella soleada mañana de octubre se encontró con Juliette en el mercado. La vieja ama de llaves parecía demacrada y cansada. «La señora Aldina está bastante mal», dijo bajando los ojos. «No come, apenas duerme. Se la pasa sentada en su estudio repasando viejas fotografías». «Lo siento», respondió Luciana sinceramente. Y era verdad. A pesar de todo lo que había pasado, ella no podía alegrarse del dolor ajeno. «Pregunta por ti», dijo Giulietta de repente. «Todos los días pregunta cómo estás, qué haces». «¿En serio?». Luciana levantó las cejas, sorprendida. «Sí. Creo que ahora se da cuenta de que entiende mucho».
Esa misma tarde, Luciana recibió una carta inesperada. Un sobre con el escudo de los Maltesi, la letra familiar de Aldina. Dentro había una breve nota. «Por favor, ven, tenemos que hablar». Permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad dormida. ¿Debía reabrir viejas heridas? Pero algo en las palabras de Juliet, en la letra temblorosa de Aldina, la hizo decidirse. La mansión Maltesi la recibió con silencio y desolación. El jardín, antaño perfectamente cuidado, estaba cubierto de maleza y las hojas caídas yacían sobre los escalones de mármol. Julieta la condujo al estudio, donde Aldina estaba sentada junto a la chimenea. Luciana apenas reconoció a su suegra. Siempre impecablemente vestida y peinada, ahora parecía 10 años mayor. Llevaba el pelo gris recogido en un moño descuidado y en lugar de sus habituales trajes de diseño, vestía una sencilla bata de estar por casa. «¿Viniste?» La voz de Aldina sonó sorprendida, como si no creyera que Luciana respondería a su pedido. «Sí». Luciana permaneció de pie junto a la puerta. «¿De qué querías hablar? Siéntate, por favor». Aldina señaló la silla de enfrente. «Tengo que decirte algo. Debo hacerlo mientras haya tiempo». Sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio. «¿Recuerdas que te hablé de Marco? Del hombre que amé antes de Humberto». Luciana asintió. «Te mentí entonces». Aldina pasó el dedo por la fotografía. «Dije que se fue a París y que nunca volvió. En realidad, sí que volvió, 1 año después de casarme con Humberto». Se quedó callada, mirando las llamas de la chimenea. «¿Qué pasó?», preguntó Luciana en voz baja. «Vino a verme. Dijo que aún me amaba, que estaba dispuesto a llevarme a cualquier parte, a empezar una nueva vida». Aldina sonrió amargamente. Estaba embarazada de Francesco, embarazada ya de 6 meses. «¿Y lo rechazaste?» «Sí, pero no por el embarazo, no por Humberto. Lo rechacé porque tenía miedo de perderlo todo, mi posición social, el respeto de mi familia, mi estabilidad financiera. Elegí la comodidad antes que el amor». Luciana permaneció en silencio, dejando hablar a su suegra. «¿Y sabes qué es lo peor?». Aldina continuó. «He pasado toda mi vida convenciéndome de que hice lo correcto, que hice este sacrificio por el bebé. Y la verdad es, en realidad solo fui una cobarde». «¿Por eso estabas tan desesperada por controlar la vida de Francesco?». «Sí». Aldina levantó los ojos llenos de lágrimas. «Quería que nunca cometiera mi error, que nunca conociera el dolor de vivir con el corazón roto, y al final, yo misma acabé rompiéndole el corazón». Se levantó y se acercó a la ventana. «¿Sabes lo que le pasó a Marco? Se convirtió en un artista famoso. Su obra se expone en las mejores galerías de Europa. Se casó, tiene 3 hijos. Vivió una vida feliz, sin mí». «¿Y tú?», preguntó Luciana. «¿Eras feliz con Humberto?». «No», Aldina negó con la cabeza. «Pero aprendí a fingir. Aprendí a representar el papel de la esposa perfecta, la madre perfecta, la guardiana perfecta de las tradiciones de la familia Maltesi. Y he interpretado ese papel durante tanto tiempo que he olvidado lo que realmente era». Volvió a la silla y de repente se arrodilló frente a Luciana. «Lo siento. Arruiné tu matrimonio, arruiné la felicidad de mi propio hijo. Todo por culpa de mis miedos, de mi incapacidad para reconocer mis propios errores». Luciana miró a esta mujer rota y sintió que el hielo de su corazón se derretía. «¿Sabes?», dijo suavemente, «quizá todo ocurrió como tenía que ocurrir. Francesco por fin encontró el valor para ser él mismo. ¿Y tú? Finalmente encontraste el valor para admitir tus errores. ¿No sabes dónde está?». Había esperanza en la voz de Aldina. «No», Luciana negó con la cabeza. «Pero estoy segura de que volverá cuando esté preparado». «¿Y tú? ¿Serás capaz de perdonarle?». «Ya lo he perdonado». Luciana se puso de pie. «Pero eso no significa que podamos volver atrás en el tiempo. Hay cosas que no se pueden pegar como un jarrón roto. A veces hay que dejarlo ir y seguir adelante». Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «¿Sabes de qué me he dado cuenta en estos meses? El amor no es propiedad, no es control, no es manipulación, no es intentar rehacer a una persona para que encaje con tus ideas de lo que está bien y lo que está mal. El amor es libertad, libertad para ser uno mismo y permitir que otro sea uno mismo».
Aldina la miró alejarse en silencio. Los leños de la chimenea se consumían, proyectando extrañas sombras en las paredes del estudio. En esas sombras parecían revivir los fantasmas del pasado, la joven Aldina y el pintor Marco, Humberto con el recién nacido Francesco, los felices Luciana y Francesco el día de su boda, y al otro lado de la ventana empezaba a llover, borrando los últimos vestigios del verano pasado. La naturaleza se preparaba para el invierno, y la ciudad entraba con ella en una nueva estación de la vida, una estación en la que cada uno debía encontrar su propio camino hacia el perdón y la aceptación. Un año después de la boda fallida, Castelrosso había cambiado, no exteriormente, las mismas calles estrechas, las mismas casas antiguas con contraventanas verdes, la misma catedral de San Michele sonando cada mañana. El alma de la ciudad había cambiado, como si una dramática historia hubiera enseñado a todos algo importante. Luciana estaba recogiendo su pequeño piso. La oferta de enseñar historia del arte en la Universidad de Florencia había sido un inesperado pero oportuno regalo del destino. Era hora de empezar una nueva etapa en la vida. Paola la ayudó a empaquetar sus libros, secándose las lágrimas de vez en cuando. «No puedo creer que te vayas». «No es para siempre», sonrió Luciana. «Vendré los fines de semana a ver a mis padres. ¿Sabes lo que dicen en el pueblo? Francesco ha vuelto». Luciana se quedó paralizada, sosteniendo un viejo álbum de fotos. «¿Cuándo?» «Anoche. Le vieron en la puerta de Villa Maltesi. Dicen que ha cambiado mucho». «Todos hemos cambiado», respondió Luciana en voz baja, guardando el álbum en su caja. En ese momento sonó el timbre. En el umbral estaba Giulietta, pálida y emocionada. «Señora Aldina, está a las puertas de la muerte», exhaló el ama de llaves. «Le pide que venga». Luciana miró a Paola. «¿Te ocuparás de todo?» Su amiga asintió en silencio. La mansión de los Maltesi parecía aún más abandonada que un año atrás. En el salón, que se había convertido en una improvisada habitación de hospital, Aldina yacía en una cama rodeada de equipos médicos. A su lado estaba Francesco, más delgado, bronceado y con un mechón gris en el pelo oscuro. «Luciana». La voz de Aldina apenas se oía. «¿Has venido?» «Por supuesto». Se acercó a la cama. «¿Cómo te sientes?» Como alguien que se dio cuenta demasiado tarde de las cosas más importantes de la vida, Aldina sonrió débilmente. «Francesco me habló de su nueva vida. ¿Sabes dónde ha estado este año?» Luciana negó con la cabeza. «En África». El orgullo en la voz de Aldina era auténtico. «Construyendo escuelas y hospitales en pequeñas aldeas. Sin grandes nombres, sin contactos, solo hacía lo que creía correcto». «Mamá», la interrumpió suavemente Francesco, «tienes que descansar». «No», negó ella con la cabeza, «necesito tiempo para decir lo más importante». Extendió la mano y cogió la de Luciana. «Lo siento. Por todo perdóname. Fui ciega en mi orgullo, en mi miedo. Pensé que protegía a mi hijo, cuando en realidad estaba arruinando su alma». «Mamá, por favor». La voz de Francesco temblaba. «Déjame terminar». Aldina apretó la mano de Luciana. «Encontré a Marco, antes de quedarme ciega. ¿Sabes lo que me dijo? Que me estuvo agradecido toda su vida por haberlo rechazado entonces, porque le hizo encontrar su camino, convertirse en el hombre que estaba destinado a ser». Tosió, y Francesco le llevó un vaso de agua a los labios. «Quizá», continuó ella, recuperando el aliento, «las cosas ocurren realmente como se supone que deben ocurrir. Quizá mis errores fueron necesarios para que ambos encontrarais vuestro camino». «No digas eso». Luciana sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Estarás bien». «No, cariño, me estoy muriendo y todos lo sabemos». Aldina desvió la mirada hacia su hijo. «Francesco, ¿recuerdas lo que siempre te he dicho sobre el deber para con la familia?» Él asintió. «Olvida todo eso. El único deber de un hombre es ser honesto consigo mismo. Yo me di cuenta demasiado tarde, pero tú, aún estás a tiempo». Ella cerró los ojos como si aquel discurso le hubiera quitado las últimas fuerzas. «Mamá», Francesco se inclinó hacia ella. «Estoy harta de fingir», susurró Aldina. «Tan cansada de ser la signora Maltesi. Solo quiero volver a ser aquella chica, la chica que una vez se enamoró de un artista y soñó con una felicidad sencilla». Su respiración se hizo cada vez más intermitente. Francesco la sujetaba por un brazo.
Luciana por el otro. ¿Sabes? Dijo Aldina de repente, abriendo los ojos. He tenido un sueño. Marco estaba pintando mi retrato en el jardín y olía a jazmín, y yo era tan feliz, tan simple y puramente feliz. Esas fueron sus últimas palabras. Aldina Maltesi, nacida condesa di Santis, guardiana de las tradiciones de una antigua familia, falleció con una sonrisa en los labios, como si por fin hubiera encontrado la paz. El funeral fue modesto, en contra de todas las tradiciones de la familia. Todo el pueblo acudió, no por respeto al nombre de Maltesi, sino por compasión al dolor humano. Incluso Carlota envió una corona de flores con una breve nota: «Descanse en paz». Después de la ceremonia, Francesco y Luciana se quedaron solos ante la tumba. «He oído que te vas a Florencia», dijo él sin mirarla. «Sí. Conseguí una plaza en la universidad. Me alegro por ti». Se volvió por fin hacia ella. «Sabes, ese año en África me enseñó mucho. Lo principal es ser uno mismo, pase lo que pase». «Lo sé», sonrió ella suavemente. «Por fin te has convertido en el Francesco que una vez amé». «¿Es demasiado tarde?» «Para nosotros, sí». Depositó una rosa sobre la tumba fresca. «Pero no demasiado tarde para ser feliz». «¿Y tú? ¿Eres feliz?» «Estoy aprendiendo a serlo», se arregló la bufanda. «¿Sabes lo que he aprendido este año? La felicidad no es el punto final del viaje. Es el viaje en sí. Y cada uno tiene que recorrerlo por sí mismo». Se quedaron un momento en silencio, mirando el sol poniente. «¿Qué harás ahora?», preguntó Luciana. «Volver a África. Allí me necesitan más que aquí. Allí a nadie le interesa el apellido Maltesi, solo lo que puedes hacer con tus manos. Creo que tu madre estaría orgullosa de ti. ¿Sabes lo que es raro?». Sonrió tristemente. «Parece que ha estado muy orgullosa estos últimos días. No porque sea el heredero de la familia Maltesi, sino porque por fin soy yo mismo». Salieron juntos del cementerio, pero sus caminos se separaron en la puerta. Él hacia su coche, ella hacia Paola, que la esperaba. «Adiós, Francesco», dijo Luciana. «Adiós», respondió él. «Espero que encuentres tu felicidad». «Ya la he encontrado, en la libertad de ser yo misma». A la mañana siguiente, Luciana partió hacia Florencia. Francesco regresó a África. La mansión Maltesi se vendió y el dinero se utilizó para crear una organización benéfica para niños con talento de familias pobres. Y Castelrosso siguió con su vida, manteniendo viva una historia de amor, traición y perdón. Una historia de cómo a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. En la tumba de Aldina Maltesi siempre había flores frescas. Dicen que las traía Giulietta, la única que sabía que, bajo la severa máscara de la señora Maltesi, latía siempre el corazón de la muchacha que un día soñó con una felicidad sencilla en un jardín que olía a jazmín.